Bienvenidos a este nuevo vídeo dentro del curso completo de hacking ético. En este vídeo, que se engloba dentro del módulo de introducción al hacking ético, vamos a ver los dispositivos de seguridad. Es decir, ya hemos visto una pequeña introducción, pues nociones básicas, algunos vectores de ataque, etcétera. Ahora vamos a ver, porque va a ser muy importante de cara a entender todo el temario, cuáles son los principales dispositivos de seguridad, ¿vale? Y nos vamos a nombrar por encima. Es decir, el curso no es un curso de bastionado ni de sistemas de seguridad, pero sí que me parece importante conocer los principales dispositivos de seguridad a los cuales nos enfrentaremos como posibles atacantes. Entonces, cuando hablamos de dispositivos de seguridad tenemos una gran cantidad de dispositivos de seguridad como pueden ser firewall, redes de MZ, IDS, es decir, una cantidad de siglas, de acrónimos y de palabras muy grandes. Y de hecho, día a día salen nuevos dispositivos, nuevas medidas de seguridad. Pero aquí vamos a tocar los principales, que llevan existiendo desde hace mucho tiempo y que realmente son los que están más implantados en las organizaciones. Primeramente, y tampoco quiero perder mucho tiempo en esto, ¿vale? Porque al final pues se escapa un poco de la temática. Estarían los firewall. Básicamente un firewall, digamos que puede ser un software, hardware o combinación de ambos que va a separar dos redes y que permite filtrar el tráfico tanto de entrada como de salida. Por lo tanto, se suele utilizar para distinguir dos redes. Cuando nosotros estamos en nuestra casa solemos tener un firewall para que desde Internet no se pueda acceder a nuestra red interna, por ejemplo. Y para que desde nuestra red interna pues salga determinado tráfico a Internet y no todo. Entonces podríamos decir que es un sistema que filtra las comunicaciones, ¿vale? Y normalmente nos permite separar diferentes redes. Bien, cuando hablamos de DMZ, que normalmente se llama DMZ, es una red desmilitarizada. Y esto consiste básicamente en una red que es accesible desde Internet, ¿vale? Que está dentro de nuestra red interna. Sí, yo creo que en este caso el dibujo se ve muy bien. Tendríamos aquí, estaría Internet, es decir, poneros el caso de cualquier tipo de organización que sea grande. Imaginaos un banco. Un banco tiene su intranet o su red interna, pero a la vez el banco tiene sistemas que están conectados a Internet, es decir, que están expuestos y a los cuales nosotros podemos acceder desde nuestra casa. Entonces, este sería el caso de estos sistemas que vemos aquí. Sistemas www, básicamente servidores web, servidores de correo, servidores DNS. Todos estos servidores son servidores de la organización, pero que tienen que estar públicos en Internet para que los usuarios los consulten. Entonces, todos estos sistemas serían accesibles desde Internet, ¿vale? Pero estos sistemas no tienen acceso a la red interna, porque aquí hay un firewall y aquí habría otro firewall. Entonces, este primer firewall filtra que todo lo que venga de Internet únicamente vaya a la DMZ y no pueda ir a la red interna. Y este firewall de aquí filtra que todo lo que viene de la red interna pueda ir tanto a la DMZ como a Internet, pero todo lo que venga de la DMZ no puede ir a la red interna. Entonces, esto básicamente, una red desmilitarizada, lo que nos permite es crear una red que esté expuesta en Internet, pero digamos que contenga los servidores más potencialmente peligrosos. Imaginaos en el caso que os he expuesto de una entidad bancaria, si no tuviera una DMZ y yo tomara control de su servidor de correo, por ejemplo, podría desde ahí acceder a la red interna de la organización. Pero en cambio, si utilizo una red DMZ o una red desmilitarizada, si yo tomara control de ese equipo, únicamente sería capaz de intentar tomar control de los demás sistemas que estuvieran en la DMZ, pero no podría acceder a la red interna porque la DMZ no tiene comunicación directa o no debería con la red interna. Aquí el mayor problema es que muchas veces las redes de MZ que se crean en las organizaciones no son tan aisladas como deberían y por lo tanto muchas veces es posible llegar a acceder desde la MZ a la red interna porque el firewall que está entre medias, es decir, este que vemos aquí, no está correctamente configurado o es más permisivo de lo que debería. Y por lo tanto, muchas veces es posible desde los sistemas de aquí llegar a acceder aquí. ¿Vale? Pero la teoría, y realmente digamos la panacea o como se debería hacer, es que la DMZ es accesible desde Internet solo a determinados puertos, pero la DMZ no tiene acceso a la Internet. Otro aspecto muy importante es que la DMZ suele ser accesible solo a través de determinados puertos de Internet. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder al servidor web, el servidor web está en el puerto 80 y en el puerto 443. Por lo tanto, este primer firewall debería filtrar esas comunicaciones para que cualquier persona desde Internet solo pudiera acceder al puerto 80 y 443. ¿Vale? Por lo tanto, es una medida de seguridad más, una medida de seguridad adicional. Más, vamos a hablar ahora de los honeypot. Para aquellos que no lo conozcan, un honeypot es básicamente una simulación de un equipo. Lo que vamos a hacer es poner un equipo vulnerable a propósito en la red para si alguien accediera a la red interna,
que se centrara en este equipo, diría, vale, esto es muy vulnerable, voy a empezar por aquí, voy a empezar a hacer esto para lograr la intrusión. Y que perdiera mucho tiempo ahí, entonces esto nos permite, por un lado, identificar al atacante, identificar qué técnicas está utilizando y hacerle perder el tiempo para intentar identificar qué atacante es, quién es, qué motivación tiene, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, honeypot viene del tarro de miel, ¿vale? Básicamente es eso, es como un tarro de miel que ponemos al atacante para que, digamos, pierda el tiempo y no vaya por los sistemas realmente importantes y nos dé tiempo a nosotros, como defensores en este caso, de poder identificarlo. Entonces, honeypot hay muchos tipos, los hay de baja iteración, de alta iteración. Por ejemplo, los de baja iteración únicamente simulan los servicios, pero luego no los simulan de verdad, es decir, solo abren el puerto. Los de alta iteración simulan el servicio completamente, entonces el atacante perdería mucho más tiempo. Bueno, realmente hay muchos tipos de honeypots y realmente os incito a comprobar más en este aspecto. De hecho, si puedo, también intentaré abarcar en otro módulo al final de todo un poco más todo este aspecto, porque también es interesante. Como atacantes, ser capaces de identificar un honeypot es muy importante para que no nos pillen en las pruebas. Y además los honeypot, como veis en esta imagen de aquí, los honeypot pueden estar tanto conectados directamente a internet, pueden estar en la DMZ. Esto es muy importante porque si están en la DMZ nos podrían hacer perder mucho tiempo, o pueden estar directamente conectados a la red interna, ¿vale? Esto, como os comento, es muy variable. Y de hecho intentaré, pues como os he comentado, hacer un módulo al final de evasión de este tipo de sistemas. Entonces profundizar más en el detalle de cada uno de estos sistemas y ver cómo se pueden evadir. Continuando con otros sistemas de seguridad que a día de hoy son muy utilizados, estarían los sistemas IDS. ¿Vale? Un IDS proviene de Intrusion Detection System, es decir, sistema de detección de intrusos. Básicamente son, bueno, podemos diferenciar dos tipos, estarían los de red y los de host, pero bueno, no vamos a entrar tampoco mucho. Básicamente que sepáis que este tipo de sistemas va a analizar el tráfico y el comportamiento de los usuarios para intentar identificar un tráfico que pudiera ser anómalo y por lo tanto detectar una posible intrusión. El problema que tienen muchas veces este tipo de sistemas es que, al igual que los antivirus, están basados en firmas. Y cuando un sistema está basado en firmas, está buscando la misma firma, digamos, que tiene la base de datos. Y por lo tanto, si yo como atacante utilizo una técnica que él no tenga, pues no la va a detectar, aunque el comportamiento sea anómalo, ¿vale? Pero bueno, como os he comentado, dentro de los IDS tendríamos dos, que serían los NIDS o los Network Intrusion Detection System, que van a buscar comportamientos anómalos en la red, y los HIDS o los Host Intrusion Detection System, que básicamente van a buscar comportamientos anómalos dentro de un equipo. Es decir, unos se instalan en el equipo como un agente, por ejemplo, y otros se instalan en la red como sondas. ¿Vale? Bien, continuando con otros tipos de seguridad, tendríamos el firewall de aplicación web. Esto también es muy conocido y normalmente se denomina WAF, ¿vale? Básicamente son sistemas que se ponen delante de las aplicaciones web para analizar todo el tráfico que le llega a la aplicación web y con ello identificar si la aplicación web está intentando, o sea, está recibiendo algún tipo de ataque o no, y en caso está recibiendo algún tipo de ataque, pues cortar el tipo de ataque. Esto lo veremos más en detalle cuando hablemos de, digamos, de las técnicas de explotación de vulnerabilidades en aplicaciones web. Es muy común y, bueno, muchas veces suele ser fácil de evadir, ¿vale? Y por último vamos a ver los DLP o los Data Loss Prevention. Estos sistemas son bastante más modernos y básicamente son software, normalmente suelen ser agentes que se instalan en los propios equipos, aunque también podrían ser appliance o hardware, ¿vale?, que se instalan en la red. El objetivo de este tipo de sistemas es evitar la exfiltración de información, ¿vale? Pero digamos que es bastante complejo que funcionen bien a día de hoy, es decir, hay muchos DLPs, pero es muy fácil evadirlos, ¿vale? Porque ten en cuenta que un DLP se apoya en que él es capaz de analizar la comunicación, el tráfico o lo que esté pasando por él. Pero al final, si nosotros utilizamos criptografía o esteganografía, que también lo veremos más adelante, pues es bastante fácil de evadir este tipo de sistemas, porque no van a ser capaces de identificar la información, ¿vale? Pero bueno, básicamente que sepáis que un DLP es un sistema que va a analizar todo el tráfico red normalmente y va a intentar identificar si se está exfiltrando información o no. También se puede instalar como agente en los sistemas. Si por ejemplo tú te copias una serie de recursos que contiene información sensible al pendrive, pues un DLP podría identificarlo y generar alertas, ¿vale?, para que esto fuera controlado, pues, por el equipo de seguridad de la organización. Las metodologías de seguridad a día de hoy son algo realmente práctico, son algo realmente importante, sobre todo en el ámbito laboral. Es decir, cuando nosotros queremos hacer
algún tipo de auditoría, ya sea de sistemas, de aplicaciones web, de redes wifi, cualquier tipo de auditoría, normalmente nos apoyamos en metodologías que son estándar, es decir, que son ampliamente utilizadas por una gran cantidad de personas que tienen un desarrollo detrás y mucha gente trabajando en ellas y que realmente nos van a ayudar a realizarlo, porque nos suelen aportar todos los pasos, herramientas que debemos utilizar, la propia metodología, es decir, las fases que tenemos que seguir, cómo tenemos que hacer las pruebas, etcétera. Entonces, esto va a ser muy importante. Nosotros a lo largo del curso vamos a ver alguna, pero no nos vamos a centrar concretamente en ninguna de ellas, porque al final yo lo que pretendo es aportar conocimiento técnico y dar una serie de pautas para que vosotros podáis seguir la metodología, porque al final la metodología no dejan de ser una serie de pruebas que hay que realizar en orden. Pero sí que es importante conocer algunas de ellas. Por ejemplo, OWASP. OWASP sí que lo vamos a tratar, sobre todo en el tema, en la parte de aplicaciones web. OWASP es un proyecto libre, que básicamente tiene por objetivo realizar un estudio de todas las vulnerabilidades web y, bueno, digamos que una de las partes más importantes dentro de este proyecto es el desarrollo de la metodología OWASP. ¿Vale? Esta metodología OWASP lo que nos va a permitir es realizar una auditoría de seguridad en aplicaciones web y nos va a dar absolutamente todos los pasos para poder hacerlo. Es decir, nos va a indicar todas las fases, herramientas, bueno, absolutamente todo. OWASP, además, como proyecto, tiene otras muchas facetas, tiene desarrollo de software, es decir, se dedican al desarrollo de herramientas open source, ¿vale? Que podemos utilizar para hacer las auditorías y, bueno, tiene otros muchos proyectos. Vamos a ver, esta es la página de OWASP, ¿vale? Os metéis en owasp.org y aquí podéis encontrar absolutamente toda la información. Aquí veis, por ejemplo, ZAProxy, es un tipo de, bueno, es un software, ¿vale? Que utilizaremos en la parte de aplicaciones web. Tiene, por ejemplo, también el Top 10, ¿vale? Este Top 10 es básicamente un estudio que realizan cada 3 años, donde indican cuáles son los riesgos más importantes en aplicaciones web. Y luego, bueno, por ejemplo, tenemos la Testing Guide, ¿vale? Que realmente es la metodología que os he comentado. Os recomiendo que le echéis un ojo y sobre todo cuando estemos en la parte de aplicaciones web, os lo volveré a comentar porque es muy interesante y realmente está muy bien. Luego, continuando, tenemos OSS TMM. Esto es otra metodología también muy utilizada, puede que un poco antigua, y bueno, esta metodología engloba un poco todo, es decir, engloba la auditoría de sistemas, auditoría física, uso de ingeniería social, auditoría en redes, Bluetooth, Wi-Fi. El problema que tiene, o el problema que yo le veo, es que es una metodología demasiado amplia y realmente no se mete en el detalle técnico, no te indica cómo tienes que realizarlo, ni qué pruebas específicas tienes que realizar, cosa que en OWASP sí pasa, ¿vale? Pero bueno, es bastante importante, aunque como comento es un poco antigua y cada vez se utiliza menos. Tenemos también el proyecto, pues nos metemos aquí, el proyecto pertenece a isecom.org y bueno, aquí tenéis todo el detalle y bueno, podéis descargaros la metodología sin ningún tipo de problema. Pero sí que os recomiendo personalmente más que miréis OWASP, ¿vale? Luego tendríamos PTES. PTES es otra metodología que también es muy utilizada y está enfocada en la ejecución de test de intrusión. ¿Vale? Ya habíamos visto anteriormente cuáles son las diferencias entre una auditoría y un test de intrusión. Pues bueno, esta metodología se centra en todos los pasos y acciones que debemos seguir si estamos realizando un test de intrusión. Nos indica cómo podemos realizar las backdoors, la exfiltración, la intrusión, bueno, nos da un poco pautas de todo a nivel general, pero en este caso también se mete el detalle técnico, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta es la página de la metodología PTEST, ¿vale? penteststandard.org. Y bueno, aquí igual tenéis todo el detalle. Si por ejemplo os veis la parte, por poner un ejemplo, de post-explotación, pues aquí os indica todo lo que tenéis, ¿vale? Bueno, todo lo que podéis hacer, cómo podéis hacerlo. Está bastante bien, sobre todo porque digamos que indica todos los pasos o todas las acciones que se pueden realizar, aunque quizás no entra en todo el detalle que debiera entrar. Pero aún así está muy bien porque podéis buscar en PTS la información, digamos, un poco más general y luego ya profundizar un poco más buscando en Google o en otros recursos. Y luego, por último, vamos a ver OWISAM. ¿Vale? OWISAM es un proyecto dedicado únicamente a la auditoría de redes Wi-Fi. ¿Vale? Está muy bien. El problema que tiene es que únicamente tiene definidos los controles. Es decir, es una metodología que es abierta, pero bueno, la gente que se encargó de desarrollarlo, la verdad que no le ha dado toda la continuidad que tenía que darle. Y por lo tanto, realmente lo principal que vamos a extraer de OWISAM, digamos, son los controles. Ellos nos indican, o esta metodología nos indica, qué cosas debemos probar, qué controles debemos verificar, pero no nos indica cómo verificarlos, ni qué herramientas utilizar, ni nada por el estilo. Entonces aquí pasa un poco como con PTEST, que nos las tendremos que buscar nosotros por nuestra cuenta. En cualquier caso, tendremos también un módulo más al final del curso que va enfocado a Wi-Fi y ahí vamos a ver cómo poder realizar todas estas pruebas a nivel técnico. Por lo tanto, digamos que seguir esta metodología no
tendréis ningún problema porque conoceréis cómo se hace el detalle técnico de todo ello. Por ejemplo, aquí tenemos todos los controles genéricos y si, pues, por ejemplo, nos metemos aquí en uno de ellos, nos indica todas las pruebas que debemos realizar, ¿vale? Y cuál sería la vulnerabilidad asociada. Como os comento, digamos, en el módulo dedicado a Wi-Fi veremos todo esto. Veremos primero todo el detalle técnico de cómo poder realizar estas pruebas y por último veremos cómo todo ese conocimiento técnico podemos aplicarlo para desarrollar esta metodología.